Hay actualmente, por lo que entiendo, un debate mundial sobre cómo enfrentar la crisis. Para algunos hay que reducir el déficit estatal y por lo tanto reducir el gasto estatal, que es el dinamizador de la economía. Para otros, en cambio, no se debe restringir los gastos porque eso genera como un círculo vicioso, más depresión, ¿no? Menos dinamismo y no se sale del círculo. Explíquenos un poco estos conceptos y cuál es su teoría para la crisis actual, por ejemplo. Bueno, creo que lo ha resumido usted perfectamente. En todos los países es una crisis de ámbito internacional. Ha afectado de manera especial a la economía estadounidense y las economías europeas. Y la primera línea de respuesta a la crisis pasó precisamente por las medidas de estímulo que son, por otra parte, las que aconseja la teoría económica más elemental. Las economías de mercado son economías que tienen muchas ventajas por muchos conceptos, pero tienen también inconvenientes, tienen fallos de los mercados, y uno de ellos es que está sujeto a crisis periódicas. Desde los años 30, con la mala experiencia de la Gran Depresión, sabemos que la mejor vía de salida es precisamente la intervención pública mediante medidas de estímulo fiscal que desde el punto de vista presupuestario generan déficit, pero generan un déficit que no debería ser objeto de preocupación, porque en la medida en que se dinamice la economía, la propia recuperación económica llevará consigo una reducción en los gastos, porque no serán necesarias ya las medidas de apoyo, y un aumento en la recaudación impositiva. Claro. Por tanto, la primera línea de respuesta a la crisis, que fue generalizada por parte de los gobiernos y que además contó con la recomendación expresa del Fondo Monetario Internacional, fue por una vez, porque no siempre es así, la que aconseja la teoría económica. Dentro de eso hubo algunos países que destacaron. Sorprendentemente China es uno de ellos, y probablemente China en este momento ya ha salido de la crisis, pero se valoró muy positivamente, por ejemplo, la respuesta de los Estados Unidos, que se situó en un déficit fiscal del 10%, que es un déficit fiscal muy elevado, y se valoró también muy positivamente la respuesta de España, que pasamos en poco menos de un año de un superávit del 2% a un déficit del 10%. En aquel momento los demás países estaban haciendo lo mismo, pero el Fondo Monetario Internacional criticaba que quizá las respuestas de otras economías europeas, como Francia, Alemania o el Reino Unido, estaban siendo demasiado tímidas. Muy conservadoras. Y estaban siendo demasiado tímidas cuando estaban en un récord histórico de osadía. Estaban en el 5, en el 6, que no habían tenido antes, en el 7% del presupuesto, cuando el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento establecía un límite del 3%, que afortunadamente la propia Unión Europea dijo: en esta circunstancia excepcional se debe suavizar. Lo que provoca la polémica que usted ha expresado muy bien es que en este momento todos los gobiernos están haciendo precisamente lo contrario. El gobierno de España en el último mes ha aprobado y ha comenzado a ejecutar medidas que suponen un recorte del gasto público en bienes y servicios del orden de 15.000 millones de euros, de los cuales 6.000 son recortes en inversiones en forma de aplazamiento de unas inversiones que además nos venían muy bien. No creo que haya sido plato de gusto para el gobierno y ha supuesto asumir una cuota de impopularidad política grande. Otros 6.000 millones van a tomar la forma de recortes salariales a las personas que trabajamos para la administración pública. Se ha hecho con cuidado, el gobierno se ha rebajado el sueldo a sí mismo en un 15%, los altos cargos de la administración van a tener una rebaja del 10%, los empleados públicos que cobran menores salarios van a recortar su salario en mucha menor cuantía.
0,5%, 2%, de forma que el 5% promedio se está repartiendo con cierta equidad. ¿Y usted cree que pero es un recorte brutal? Es un recorte este recorte no es para nada aconsejable, pero seguramente está motivado por el hecho de que ya van a ser 2 años de la explosión de la crisis, ¿no? Y la economía globalmente, digamos, en estos países no ha mejorado, el déficit a lo mejor ha seguido creciendo y ahora se habla hasta de que la comunidad europea, el euro, están en riesgo por las crisis, especialmente en Grecia, en fin, ¿no? Lo que está pasando. Yo ese juicio, en cambio, no lo comparto. En primer lugar, yo no creo que estas medidas sean fruto de la prolongación de la crisis. Porque desde el primer momento se sabía que esta crisis iba a durar más de 2 años. En concreto, se preveía que la recuperación iba a empezar en el 2010 y los indicadores del 2010 de los que disponemos van en esa línea. Se suponía que la verdadera salida de la crisis, cuando no solamente se recupera el crecimiento, sino se recupera también el empleo, se iba a producir a finales del 2010, principios del 2011, y los déficits en que se estaba incurriendo, incluso en los países donde el déficit era más elevado, como por ejemplo Estados Unidos o la propia España, eran déficits que a mi juicio eran plenamente sostenibles. En particular, las proyecciones de deuda acumulada de la economía española para un horizonte 2013-2014 en el que se prevería la salida de la crisis, después de 2 o 3 años de déficit de un 10%, déficit muy elevado, situaban el nivel de deuda total de la economía española en el nivel en el que se situaban inicialmente economías como la alemana o la francesa, y muy por debajo del nivel en el que se situaba inicialmente, antes de la crisis, la economía estadounidense. No hay ningún motivo racional para dudar de la solvencia de la economía española, como no hay ningún motivo racional para dudar de la solvencia de la economía griega, y esta afirmación puede ser más sorprendente, como no hay ningún motivo racional para dudar de la solvencia de la economía estadounidense, y hay quien ha manifestado dudas. El premio Nobel Paul Krugman publicaba hace unas semanas en el diario español El País un artículo con el título «Estados Unidos no es Grecia». Si tenemos que hacer esa aclaración, es que nos estamos volviendo locos. Y creo que la razón por la que todos los gobiernos han tenido que tomar esas medidas, que van en contra de la política que estaban siguiendo y que van en contra incluso de lo que recomendaría la teoría económica, y que ya se está anunciando que van a retrasar la salida de la crisis. Por eso los temores que usted manifestaba son temores absolutamente justificados. No es por una frivolidad de los gobiernos, sino por la consecuencia de unos movimientos especulativos en los mercados financieros que han puesto en peligro la financiación de esos déficits que hasta el momento anterior no ofrecían problema. En algunos momentos los mercados pierden el contacto con la realidad y, en vez de obedecer una lógica que es la que los hace una institución útil y una institución productiva de atender a la cobertura de las necesidades de la población, se trastoca y opera sin una base racional al servicio de intereses particulares, desde una óptica puramente especulativa. Se refiere al sector financiero. Exactamente. Concretamente. Y es el sector financiero que fue socorrido con grandísimas subvenciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, para evitar su quiebre y una profundización de la crisis. Y ahora funcionan al revés. ¿Cómo es eso? Claro, en ese momento no preocupaba el déficit, se veía plenamente justificado. Alguien malintencionado diría, porque es para ayudarnos. Pero cuando medidas mucho menos costosas se adoptan para proteger a la población desempleada, para promover programas de inversión, en ese momento de repente hay dudas sobre la solvencia.